¿Qué tal, amigos? Espero que vaya todo muy bien por ahí. Bueno, pues aquí tenéis un BMW, un M1 del grupo 5 de la marca Sideways. Este vídeo lo hago porque la semana que viene empieza un campeonato en nuestro club, en el Club Scalestri Alhambra, y es un campeonato que consta de 4 pruebas. Y van a correr estos coches de esta marca y el grupo 5. Y entonces pues quiero mostrar un poco cómo va a ser el reglamento y qué es lo que se le puede hacer al coche. El coche prácticamente tiene que ir de serie, pero hay algunas cosas que se pueden permitir y las quiero explicar aquí. Así que bueno, os voy a dejar con el coche en detalle porque me parece muy bonito, aunque esta decoración hay gente que no le gusta, pero el coche en sí es muy bonito. Os dejo con él y os cuento ahora en un momento. Bueno, pues aquí estamos de nuevo. En esta unidad que ya la tengo desde hace bastante tiempo y que además corrió una sola vez y no corrió conmigo, corrió con un compañero porque se lo dejé y no tenía. Después de unos años, y bueno, y esto creo que nos pasará a todos, después de unos años en esto, pues uno va aprendiendo cada vez más cosas. Y en aquella época el coche lo dejé preparado, también la carrera era de serie. Y bueno, al verlo, al recuperarlo y ver cómo estaba el coche, pues me di cuenta de que, bueno, que le faltaban muchas cosas para mejorar, con todo el material de serie que trae. Y lo primero en lo que fui consciente y me di cuenta era que esta carrocería venía totalmente doblada, torcida. Esta venía torcida, la carrocería venía torcido, la bandeja de piloto, en fin. Estaba hecha un desastre. Pero en aquella época pues no era consciente de esas cosas y no me daba cuenta. Y ahora sí, estamos hablando de hace unos años, ¿no? Y entonces pues bueno, pues como ya habéis visto en algunos vídeos cómo he hecho y cómo he enderezado las carrocerías en la plantilla de verificación y dándole un poquito de calor, fijándolo con gomas, poniéndole calzos a un lado y al otro para que vaya al lugar donde nos interesa y darle con calor progresivamente para que al final se ajuste. Y bueno, y hecho todo eso, os voy a explicar, he hecho todo eso en esta carrocería concreta, que la bandeja de pilotos va encajada, como podéis comprobar, va encajada en todo este lateral aquí y va encajada aquí atrás, ¿vale? En esta parte de aquí. Bien, pues tenía bastantes rebabas, la bandeja de pilotos tenía bastantes rebabas y apretaba a la propia carrocería deformándola también, o sea, se quedaba encajada y no había movimiento, entonces no estaba libre de movimiento. Tuve que desmontarla completamente y darle, aparte de enderezar la carrocería, que la puse derecha, pues tuve que quitar esas rebabas y enderezar la bandeja de piloto. Una vez hecho esto también, pues puse la bandeja de pilotos, como podéis ver, con un Lexan detrás, porque aunque tiene sus soportes aquí atrás, los chiquititos, los pernos, ¿vale? Para encajarlo, no coincidían bien y volvían a hacer de las suyas. Entonces, pues los he anulado y he puesto la cinta de plasto aquí delante. En la parte delantera, que teníamos también los pernos aquí y aquí, que tampoco les cuadraba bien, por la bandeja de piloto, al no estar bien hecha o no estar en su sitio y tal, pues también lo he anulado y he fijado con un punto de B7000 aquí delante. Entonces, ¿qué hemos conseguido con esto? Con esto hemos conseguido que la bandeja de piloto no interfiera en la carrocería. Aclaro que todo el material es de serie, ¿eh? Lo único que hemos hecho ha sido darle ese pequeño plus para que, como podéis comprobar, ¿vale? Ya no hay, fijaros que ya puede, ya la carrocería puede flexar libremente, y antes no lo hacía porque estaba forzada y obligada a estar en una postura en la que no estaba derecha y al final acaba retorciéndose. Entonces pues bueno, pues esto es lo que le he hecho yo a esta unidad del M1, ¿vale? Bien, atrás también
he tenido que quitar los escapes porque no estaban cuadrados, no coincidían. Una de las pestañas que encajan aquí atrás, a ver si os la enseño. Una de las pestañas que encajaban aquí detrás, pues una estaba metida y la otra estaba fuera, porque había una rebaba en la carrocería que no le dejaba entrar. Eso también provocaba que la parte de atrás no estuviese derecha, no estuviese enderezada, la tenía forzada. Entonces lo tuve que desmontar y tuve que quitar esa rebaba y dejarlo todo igual, de tal forma que ahora sí queda cuadrado y queda en su sitio, ¿vale? Queda perfecto. Entonces, esto es un trabajo delicado, un trabajo que se lleva rato y que hay que ir dedicándole poco a poco, pero al final conseguimos el objetivo, que es este, ¿vale? Que la carrocería flexe muy bien. Bien, esta unidad es la única que he visto por ahora así. He preparado el coche de un compañero, un Nissan Skyline, y la carrocería estaba derecha, tengo que decirlo. Y la bandeja de pilotos no interfería en nada, estaba perfecta. Y esta torsión la hace perfectamente, ¿vale? Bien, esto no quiere decir que todas las unidades lo tengan, pero esta lo tenía. Bien, con respecto a lo que le podemos hacer, antes de pasar a la mecánica y antes de pasar a todo, os cuento, en el chasis aquí he puesto una arandela muy fina de menos de 1 milímetro, tanto atrás como delante, porque al colocar la carrocería, bueno, aparte de que el tipo de plástico, no sé qué plástico es, porque claro, no tiene que haber una diferencia, pero estos coches son, por lo menos el mío, es muy ruidoso, era muy ruidoso, ¿vale? Antes de ponerle eso, muy ruidoso, era como temblaba todo, o sea, una cosa muy rara, pero era el que resonaba el sonido no sé, del tipo de plástico que lleva el chasis. Y entonces, pues, además de que tenía un sonido muy, muy feo, resulta que el coche, al colocarlo, esta parte lateral rozaba en la pista un poquito, ¿vale? Rozaba un poquito en la pista. Y al colocar estas pequeñas arandelas de goma, que estas creo que son de la marca Kiss Slot, que las tengo ahí desde hace un montón de tiempo porque compré un blister y había de todas las medidas, y esta me parece que es de 0,5 milímetros, algo así, o sea, nada. Digo la arandela esta de goma como si queréis ponerle una arandela de papel o algo así muy fina, de 0,2, 0,3 o algo así, muy poca cosa. Y por supuesto darle la apertura del agujero para que el tornillo de basculación trabaje bien. Y he podido corregir el sonido, sobre todo el sonido, porque la altura al final, bueno, pues ha cambiado nada, poquísimo, pero sobre todo el sonido. Sobre todo el sonido es lo que me ha cambiado. Tengo que decir también que estos coches traen en la parte trasera, para el que no lo sepa, traen el offset intercambiable. Traen el soporte del eje trasero, traen 3, uno en 0,0, otro en 0,5 y otro en 1, offset. Entonces yo llevo el 0,5, aconsejo que se ponga el 0,5, el 1 no porque el coche va empanzado, y el 0,0, pues bueno, va elevado, demasiado elevado de la pista. Como las llantas tienen que ser de serie, los tapacubos tienen que ir con la llanta, etcétera, etcétera, no se puede cambiar nada, pues al final lo más equilibrado es el intermedio que trae, el 0,5 offset. Una vez puesto eso, pues ya os digo, el coche va divino. El motor de serie, el desarrollo de serie, ¿vale? Que lleva 1128. Es verdad que algunas unidades, parece ser, a mí no me ha dado problema ninguna, algunas unidades el piñón no iba bien, el piñón ha dado problemas, y entonces en nuestro reglamento se permite cambiar el piñón por otro de otra marca, pero con los mismos dientes, ¿vale? Que tenga 1128. La corona del Lotus, ya sabéis que esto lleva mecánica del Lotus, la amarilla de 28, el motor flat 6, que va muy bien. ¿Qué más? Hemos cambiado cables y trencillas. Cables y trencillas hemos cambiado. Para el que quiera poner, he puesto sus trencillas nuevas, quedan perfectas. Para el que quiera poner en el eje delantero algún separador, también está permitido algún separador, porque quiera que su eje o que su apoyo sea un poquito más ancho, ¿vale? Pues se puede poner algún separador para dejarlo cuadrado, siempre y cuando queden dentro de la carrocería, o sea, las ruedas no pueden sobresalir en ningún momento de la carrocería. Bien, como ya podéis ver, la cuna es triangular, lleva un punto de sujeción delante y 2 detrás. Yo las llevo las 3 apretadas, porque el chasis es un chasis de dureza media tirando a blando. Como podéis ver,
tiene una torsión muy buena. Entonces yo la llevo apretada del todo y liberando un cuarto de vuelta, delante y detrás. Y el coche va muy bien, el coche va divino, ¿vale? Un ajuste de todo lo demás, un repaso de la bancada por todo el perímetro para que no interfiera en ningún lugar. En esta está bien, está perfecta, no he tenido que tocar nada, pero en la bancada del otro coche, del Skyline, del Nissan, del Skyline, sí he tenido que tocar en esta parte de aquí. Os la muestro, porque ese sí venía que no permitía. En esta parte de aquí de la bancada he tenido que tocar para que el chasis y la bancada me permitieran ese movimiento, ¿vale? Ese movimiento y no se quedara atascado. Ese movimiento se permite porque, bueno, los coches vienen montados con 5 puntos de fijación en la bancada. Y aquí en los laterales traen 2 puntos de fijación que yo he eliminado para precisamente permitir que esa bancada, ¿vale? Y ese punto pues pueda bascular un poquito más. Como veis aquí, ¿vale? Pues se separa de ese lado y le damos ese plus de movilidad. ¿Qué más? Pues por supuesto neumáticos cero grip delante y atrás, pues como son libres, bueno, son delante y atrás son libres, yo he montado cero grip delante, los estrechos de Scale Auto, y detrás he optado por los, me gusta mucho, tienen muy buen grip, los de NSR, los que usan en los GT3, y que son los de 19,5 por 11. Es la única referencia que tiene, la única medida que tiene en rojo en esas medidas, 19,5 por 11. Y nada más, chicos, es lo único que le he hecho al coche. Bueno, una cosa más que sí le he tenido que hacer esta unidad es que he tenido que limar el perímetro del chasis. Todo el perímetro lateral, ¿vale? Todo ese perímetro lateral y atrás también. He tenido que, como podéis ver, que cambia el color, ¿vale? He tenido que limar todo eso y quitar las rebabas porque el coche no basculaba y se quedaba enganchado en la carrocería. Y bueno, pues una vez hecho todo esto, pues el coche, pues ¿qué queréis que os diga? Pues el coche ha mejorado bastante. El coche ya es bastante rápido para ir de serie como va, solamente afinando todos esos componentes que trae y añadiendo pues un separador delante al eje delantero que para mí me gusta y poniendo esas, diríamos, esos como no separadores, pero sí en los tetones de dentro del chasis para que la carrocería asiente mejor y se quite ese ruido molesto que hacía el coche. Y nada más, chicos, pues espero que os sirva de ayuda a todos aquellos que estéis preparando el coche para el campeonato y que nos vemos pronto, nos vemos la semana que viene en la primera prueba y espero que la disfrutemos muchísimo y bueno, y suerte a todos en el campeonato. Bueno, nos vemos en el siguiente vídeo, portaos bien, saludos.